¿Qué tal? ¿Cómo le va? Este libro es realmente espectacular y yo se lo recomiendo. Se llama 12 noches de Ceferino Reato, 2001, el fracaso de la Alianza, el golpe peronista y el origen del kirchnerismo. Yo marqué, tiene tantas anécdotas de lo que... Esto es historia pura. Historia pura. Esto se va, dentro de unos años se va a estudiar en los manuales de historia, seguramente. O este mismo libro va a ser un manual de historia, porque lo es, cuenta la historia reciente del 2001. Esas 12 noches donde tuvimos, qué sé yo, llegamos a tener 5 presidentes en una semana, una cosa impresentable para la República Argentina. Pero yo marqué una frase, o una anécdota que cuenta el libro. Dice, con los años se supo que uno de los jóvenes que había entrado en el Congreso, porque ustedes recuerden que hubo cacerolazos y que quisieron entrar en la Casa de Gobierno. Los jóvenes de izquierda quisieron ingresar a la Casa de Gobierno y tomar la Casa de Gobierno, no pudieron. Y lo intentaron con el Congreso de la Nación, y ahí sí pudieron. Entonces, cuenta el libro que con los años se supo que uno de los jóvenes que había entrado en el Congreso era Victoria Donda, hija de detenidos desaparecidos durante la última dictadura, nieta recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo y militante de la Organización de Derechos Humanos Hijos. En 2007, luego de asumir como diputada, hoy es diputada de la Nación, Donda reveló al sitio web parlamentario.com: en realidad, la primera vez que entré al Congreso quemé un sillón. ¿Cómo fue eso?, le pregunta el periodista. Bueno, la primera vez que entré al Congreso fue el 28 de diciembre del 2001, cuando echábamos a Rodríguez Sá, además de diputado golpista, porque era voltear un presidente, ¿no?, o intentar voltearlo. Un grupo de jóvenes entramos al Congreso, rompimos las puertas y prendimos fuego un sillón en la explanada. Buen comienzo, le dice el periodista. Sí, muy bueno. Democrático, le dice el periodista. Sí, me parece que sí. Absolutamente democrático. Le leo esto para que usted sepa cómo es el pensamiento de algunos diputados de la Nación. Ceferino es el autor del libro. ¿Qué tal, Cefe? ¿Cómo estás? Bien, un placer estar con vos. Muchas gracias por el libro, ¿eh? Ah, ¿te gustó? Mucho. Bueno, me alegra mucho. Mucho. Es un libro... Es una crónica periodística sobre aquellos días y noches agitadas, porque muchas cosas ocurrían a la noche, como te acordarás. Exactamente. La designación de Rodríguez Sá, por ejemplo, o la renuncia de Rodríguez Sá 7 días y una noche después. La asunción de Duhalde se cocinó esa misma noche, 30 de diciembre del 2001. Es decir, un fin de año tremendo, apocalíptico. De los peores fines de año de la República Argentina. Creo que sí. Yo creo que hay muchos que dicen que es la peor crisis en su conjunto, porque fue política, social, económica. Y además nadie sabía para dónde íbamos y había mucho temor a la anarquía, al caos. Tanto es así que Duhalde se sigue reivindicando hoy como un hombre del orden que terminó con la anarquía. Yo creo que estábamos a 5 minutos de la guerra civil. Probablemente. Yo vivía en San Pablo, en Brasil, trabajaba para una agencia de noticias, ANSA, y no podía despegarme de CNN en español, que transmitía en vivo la crisis. Para mí fue un doble golpe, porque estaba lejos, no entendía bien todo lo que pasaba, porque mi esposa, que había viajado acá, me decía que no podía sacar plata, su plata, y yo eso no lo podía entender. Yo le decía, ¿pero cómo? El corralito de Cavallo. Claro, yo decía, no habrá plata en el cajero, pero si vas al banco, si es tu plata, ¿cómo no te la van a dar? No se podía entender eso. Tanto es así que el corralito tardó la gente en darse cuenta de todo lo que implicaba. No es que la gente salió el 3 de diciembre. Creo que se podía sacar 250 pesos por semana. Por semana, 1000 en total. Pero viste que la gente no podía creer que era eso. No. Y además mucha gente afectada habían sido votantes de la Alianza. O sea, cuando se dieron cuenta de todo eso, lo vivieron como una traición y fue una de las causas de la caída de la Rúa. Porque al final hay muchas enseñanzas de eso, pero una cosa es que un político no puede traicionar a su base electoral, y si había una base electoral de la Rúa, eran las clases medias porteñas. Vos relatás aquí la semana mamarrachesca de Rodríguez Sá, ¿no? Sí, Rodríguez Sá trajo ese realismo mágico de San Luis a la capital federal. Lo interesante es que él controlaba muy bien San Luis, pero no conocía nada del Poder Nacional. No sabía qué era DEPA. Y su principal asesor resultó ser Carlos Grosso, que cayó rápidamente por las protestas populares. Pero lo que él decía, lo que me explicaba para este libro en clave clintoniana, ¿te acordás que Clinton
había sido un presidente tan importante, él había salido de Arkansas. Y entonces él decía, el Adolfo salió de Arkansas, pero nunca llegó a Washington. El tipo no conocía a nadie, no sabía quién era de Mendiguren, no sabía quién era Escribano, no sabía quién era Mañeto. Entonces el único lazarillo que tenía era Grosso, precisamente porque los gobernadores que lo eligieron, entre ellos Néstor Kirchner, después no lo quisieron acompañar. Claro. Porque él tenía un mandato a plazo fijo, a los 60 días tenía que convocar a elecciones. O sea, cargaba con el peso de la crisis y después habilitaba elecciones. Entonces, el tema es que ya a la semana se sabía públicamente que él se quería quedar. Claro. A terminar el mandato de la Rúa. Ahí Puerta me cuenta, cuando le ofreció Puerta, que era un misionero, le ofrece en San Luis, che, se fue de la Rúa, querés ser vos, pero mirá que son 60 días, él le dice, mirá, yo agarro, así sean 60 días, 60 minutos, hasta 60 segundos agarro. Porque su idea era quedarse. Claro. Porque además venía además le encantaba esto de ser presidente. Le encantaba y él tenía algunas ideas, algunas intuiciones que después Néstor Kirchner lleva a la práctica con mucha más maestría. Bueno, famoso es su discurso en el Parlamento cuando de pie todos aplauden, la Asamblea Legislativa aplaude cuando él dice no pagamos la deuda. El default. El default. Y aplauden todos. Todos de pie, a los gritos, Argentina, Argentina. Que eso es muy nuestro y es muy peronista también. Claro. En el sentido de que el peronismo nos refleja bien y se bandea, ¿no? De un lado, o es privatista total, o es estatista... Populista, como ahora. Como ahora. Entonces, acá los que pierden son los sensatos. Claro. Porque, viste, vos en el 1 a 1 decías, pero miren, no tenemos la productividad estadounidense. Y Cavallo te decía que eso era de los fondos buitre, porque el primero que empezó con los fondos buitre fue Cavallo, como dice el libro. Ahora vos decís, che, pero Aerolínea Argentina, mirá el déficit que tiene, ¡oh, neoliberal! O sea, acá es un país que no paga ser sensato, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Ni uno. Ahora, también acá relatás en esa famosa semana de Rodríguez Sá, cuando él está discutiendo el presupuesto, dice, yo tengo el presupuesto. Contá eso porque es realmente Claro, él dice en Chapadmalal, él cita a una reunión a la semana, ya había transcurrido lo de Donda y otros manifestantes, ya había perdido a Grosso y a su gabinete, entonces quiere que los gobernadores que lo eligieron, los peronistas, que eran 14, ratifiquen ese compromiso. Y secretamente él decía, como estamos al paso del abismo, además que me digan que no voy a estar solo 60 días, sino que voy a completar el mandato de la Rúa. Me voy a quedar hasta el 2003. Y cita una reunión en Chapadmalal, lejos de las cacerolas. Y ahí... Él le tenía terror a las cacerolas. Claro. 14 eran los gobernadores peronistas, absoluta mayoría, van 6 nada más, incluida la de San Luis, que era de él, ¿no? O sea que no van ni Reutemann, ni De la Sota, ni Fernández, ni Néstor Kirchner. Los pesados no fueron. No, Néstor Kirchner mandó un delegado, Sergio Acevedo, entonces ahí él no se me acuerdo enoja. si fue Rucauf. Rucauf sí fue. Rucauf fue. Fue el único grande, digamos, pero fue también con una actitud de que ya estaban todos cansados del Adolfo, porque el Adolfo se quería quedar. Claro. Y los postergaba a todos ellos. Y no se lo iban a poder sacar nunca, porque como decía uno de sus ministros, Oraldo Britos, con los Rodríguez Sá hay que hablar de décadas. O sea, una vez que llegan se quedan décadas y décadas y décadas. Como en su feudo. Como en San Luis, claro. Ellos manejan todo. Como los Kirchner ahora, como lo hicieron en Santa Cruz. Como Gildo. Como Menem. Como Menem. Digamos, son señores feudales, casi entre comillas. Entonces, él dice, pero miren, yo ya arreglé todo el presupuesto. El presupuesto que era deficitario por primera vez en no sé cuántos años va a ser equilibrado. Entonces el misionero Puerta, que era senador y presidente provisional del Senado, le dice, ¿y qué economista lo hizo? Yo mismo. Ah, debe ser un presupuesto de la gran puta. Porque, textuales palabras. Claro, porque, viste, Puerta es un tipo muy simpático. Sí, muy bonachón. Muy bonachón. Íntimo amigo de Mauricio Macri. Claro, ejemplo. son ingenieros los dos. Entonces, el tipo también para distender, porque era un clima pesado, porque el Adolfo estaba enloquecido, porque le habían fallado casi todos los gobernadores, y con 6 gobernadores no podía gobernar. ¿No había cacerolas afuera de Chapadmalal? Había cacerolas. ¿Estaba Cafiero ese día? Sí, Cafiero estaba en otro chalet, economista, ayudando. Contá lo del colchón. Claro, porque lo del colchón y Cafiero. Cafiero estaba con el secretario virtual ministro de Hacienda, que era Frigeri, y estaban preparando ese presupuesto, ajustándolo.
Y en un momento, como a las 4:30 de la tarde, salen, porque ya habían terminado. Entonces Cafiero le dice, Frigerio, vamos a ver en qué andan los gobernadores y el presidente. Y cuando salen de ese chalet, ven que del otro chalet están saliendo un montón de autos negros con Adolfo, los gobernadores, y ninguno les para. Más bien ellos hacen seña y casi los atropellan, porque estaban fugándose. Entonces cuando llegan, Frigerio recibe una llamada en su teléfono, era alguien de la combi blanca de presidencia que escapaba, y Scioli también, pero lo llamó otra persona diciéndole nos vamos. Y además nos llevamos tu auto. O sea que Frigerio tampoco tenía auto, nadie había quedado con auto y habían quedado 5 de economía, entre ellos Frigerio, que era el ministro, y el senador Cafiero. Entonces preguntan al personal de la residencia, ¿quién nos podrá sacar de acá? Miren, ahí está el carnicero, el que trajo la carne para el asado. Van a lo del carnicero, que tenía una combi, una carrozada, y le dice, sí, pero no vayan delante conmigo, porque los que están afuera protestando me van a incendiar la camioneta. Vayan detrás. Y arma, y estaba todo sucio, y saca un colchón, y entonces lo va a acomodar, y Cafiero dice, ¿qué? Encima de todo esto, ¿nos van a coger? Porque Cafiero, ¿te acordás? Era un tipo muy risueño, sí, ¿no? muy chistoso. Entonces salen. ¿En qué? Ustedes fíjense, escuchen bien lo que cuenta Ceferino Reato, porque imaginen, el país se incendiaba. Claro, y ellos... Y los diálogos eran estos. Entonces ellos salen todos acobachados detrás de la camioneta, y el señor los deja en la ruta. Ahí hacen dedo para ir al aeropuerto. Cafiero y compañía, haciendo Frigerio, dedo. los 5, sí, haciendo dedo con sus sacos y sus sus camisas. Y un automovilista se para, le dice, yo los llevo, les cobro 2.000 pesos. Pero Cafiero le dice, me cuenta, pero ¿cómo nos va a cobrar? Nosotros no estamos acá de gusto. Eso te lo cuenta Cafiero. ¿Cómo nos va a cobrar si nosotros estamos acá cumpliendo con una función? Bueno, váyanse, no los llevo, corruptos, quédense acá. Y hacen dedo y logran que alguien los lleve. Llegan al aeropuerto y hay un avión de aerolíneas que está volviendo y consiguen que lo suban. Cafiero, que era un tipo a la antigua, muy simpático, sube a la máquina, encabezando la comitiva de 5, y se apresta a saludar a toda la tripulación y a los pasajeros. La azafata le dice, mire, no saluda a nadie. Recién hubo una especie de asamblea acá y no los querían llevar. Los llevamos por nosotros. Así que lo mejor que puede hacer, senador, es, con la cabeza agacha, camine lo más apurado posible y siéntense donde puedan. Entonces los 5, me dice Cafiero, antes de morir, fueron así. Él tenía una trayectoria, qué sé yo, de 50 años. Claro, obvio. Así que para él fue muy humillante eso. Qué barro. Pero lo más interesante es que los caceroleros que hicieron huir a Adolfo, al presidente, a los gobernadores, eran 50. Entonces no se sabe bien si eso formó parte de una especie de conspiración para sembrar el miedo, para que el Adolfo se fuera, porque cuando él pasa por la puerta, salen por detrás de la residencia, dan la vuelta, pasan por la puerta de la residencia, él se da cuenta que lo habían engañado. Llegan a Miramar, donde estaba el Tango 03, en el aeropuerto que se había hecho construir Carlos Menem. Y todos se bajan, ¿viste? Era como Saigón. Todos se bajan, pero encuentran que el avión está cerrado. ¿Qué pasa? Pasa que el comandante y la tripulación se había ido a Miramar a tomar un café, porque no los esperaban. Claro. Entonces van los 10 autos negros más la combi blanca a buscarlos. Dan unas cuantas vueltas, era un domingo ya a las 5 de la tarde, no los encuentran. Vuelven, habían llegado el comandante, la tripulación en taxi, y ahí se van. Qué barro. Y van a San Luis y ahí renuncia. Ahí renuncia. Espérenme 2 minutos, la tanda y ya venimos. Bueno, acá en el libro, Ceferino, vos contás cuál es el papel que tuvieron Duhalde y Alfonsín. Bueno, es un papel bien polémico, porque tanto de la Rúa como Rodríguez Sá los acusa de haber participado en una suerte de conspiración para terminar con esos mandatos, porque estaban en contra de la convertibilidad. ¿Vos considerás que fue un golpe civil? Bueno, mira, es muy difícil eso, porque, viste, no es un golpe como los de antes, claro, que son muy notorios. Acá yo encuentro indicios a favor de la conspiración, pero también indicios en contra, porque el cacerolazo
claramente no fue fruto de ninguna conspiración. La renuncia de Chacho Álvarez me parece que tampoco, y debilitó mucho al gobierno. O sea, y el pensar gobierno... que esa renuncia fue producto de una cuestión de polleras. Sí, dicen eso. Fue la tapa de una revista donde cuenta que Aníbal tenía un amante y que era Vilma Ibarra. Sí. Y él se pone como loco. Claro, seguro. Y él va y le dice a De la Rúa, vos pasaste la información por la CIDE. Claro. Le echa la culpa y le da el portazo y se va. De Santibáñez era el amigo de la Rúa, jefe de la CIDE. Jefe de la CIDE. El Parrilli de hoy. Claro, y tenía, digamos, una inquina fuerte con Chacho Álvarez. Ahora lo de Álvarez fue bastante irresponsable, a mi juicio, porque lo deja solo y a merced del peronismo. Eso fue en octubre del 2000. Al año siguiente hay elecciones legislativas y De la Rúa pierde. Pero pierde hasta en la capital federal, donde pierde incluso la interna. Sí. Donde él era fuerte en capital federal. Era fuerte, el patrón de la capital federal. Había ganado todas las elecciones. Así todo, Seferino, creo que el gobernador que más lo ayudó fue Rucauf. Claro, pero además Rucauf el único. Lo explica bien, porque era una necesidad mutua. Porque dice, yo era el mejor, uno de los que mejor intención de voto tenía. Totalmente. Yo sabía, dice él, que si había elecciones y llegaba al 2003 ganaba podía Rucauf. ser presidente. Sí, claro. Ahora, si había crisis no estaba seguro. Y después Rucauf, en una reflexión interesante, me dice, para una crisis estaba mejor Duhalde, yo estaba mejor para las elecciones, Duhalde mejor para la crisis porque tenía el control de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Alfonsín y Duhalde se llevaban muy bien. Tanto de que yo hablo del partido bonaerense, capítulo 3 del libro, se hablaba en ese momento. O sea, era notorio cómo el radicalismo de la provincia de Buenos Aires y el peronismo de la provincia de Buenos Aires se llevaban de maravillas. Y Alfonsín se llevaba mejor con Duhalde que con De la Rúa. Claro. Y además hay ¿Vos crees que, sinceramente, Alfonsín lo volteó a De la Rúa? No, yo no creo. ¿O creo. Alfonsín más Duhalde voltearon a De la Rúa? Yo no creo eso. Tampoco lo puedo saber. Pero que le hicieron la vida imposible. Yo creo que al principio Alfonsín apoyó mucho a De la Rúa, y De la Rúa fue abierto en su primer gabinete. Pero después, con la crisis, De la Rúa se fue cerrando y Alfonsín, cuando decide ser candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, se convierte en el crítico más feroz del gobierno. Me parece que fue bastante decisivo en la caída de la Rúa el hecho de que Alfonsín y gran parte del radicalismo lo hayan dejado solo. Claro, lo dejaron solo. Después, Alfonsín fue decisiva su influencia en el nombramiento de Duhalde. Rucauf me cuenta que cuando renuncia a Rodríguez Sá, él lo llama a Alfonsín. Y Alfonsín le dice, si usted, Carlos, quiere ser, yo lo voy a apoyar, pero mejor que sea Duhalde. Después Duhalde le da los votos. Alfonsín le da los votos a Duhalde. Duhalde gana con más de 200 votos de diferencia. Claro, porque lo elige la Asamblea Legislativa. Pero ahí, digamos, Rodríguez Sá había ganado raspando. En cambio, con el apoyo de Alfonsín, De la Rúa gana, en forma holgada. Claro. Y después, Alfonsín contribuye con 2 ministros, que eran Jaunarena y Vanossi. A ese gabinete... Jaunarena en defensa. Claro, y Vanossi en justicia. A ese gabinete que era de base parlamentaria, porque no tenía el apoyo de los gobernadores. Claro. Porque los gobernadores, Néstor Kirchner, pero también de la Sota, son tentados por Duhalde para ser su jefe de gabinete y demás. El único que acepta es Rucauf. Kirchner no quiere. Creo que lo quería llevar como ministro del Interior. Sí, a pero Kirchner, no quiere. Cristina Kirchner le dice, andá a saber cuánto va a durar Duhalde. Claro. Porque al principio tampoco se sabía si iba a durar mucho. Tal cual. Alfonsín lo sostiene en el Parlamento y además lo sostiene después en la gran crisis que termina con la renuncia de Remes Lenikov, el primer ministro de Economía. El del Corralón. Él renuncia ya en abril. Claro. Y hay un momento que no se sabe quién va a ser, ni se sabe qué plan va a seguir Duhalde, porque había grandes probabilidades de un giro populista. Y ahí lo llama a Labaña. A Labaña. Claro. ¿Quién le acerca el nombre? Rucauf, pero ¿quién lo apoya en forma instantánea? Alfonsín. Y Labaña, un tipo que viene al radicalismo, ¿no? Claro, además había sido secretario de Industria con Alfonsín. Claro. Siempre tenía buena relación. Es un peronista raro Labaña, porque siempre ha tenido muy buenas relaciones con Alfonsín y un sector del radicalismo. Entonces, hasta tanto es así que después fue candidato presidencial del radicalismo, ¿no? Entonces, yo creo que Alfonsín
un poco por su densidad, otro poco por el enojo tradicional con De la Rúa y los que para él eran radicales conservadores. Claro, porque era la derecha. Era la derecha. Para Alfonsín, De la Rúa era la derecha. Y era la derecha y la Como convertible. ahora para el kirchnerismo, Scioli es la derecha. Es más o menos, Sí, más o menos así. Era una división. Alfonsín es era hombre de... Socialdemócrata. Sí, socialdemócrata y de divisiones muy binarias también. Claro. Ha sido un gran demócrata, pero yo creo que a De la Rúa lo dejaron solo. Y todos lo dicen. Algunos lo dicen en voz baja porque nadie quiere herir la memoria de Alfonsín, pero en realidad yo creo que es una verdad histórica. ¿Cuál es la anécdota, porque nos quedan 2 minutos, cuál es la anécdota más fuerte que vos crees que contás en el libro? ¿Cuál es la que a vos más te...? A mí una de las que más, hay varias, pero una de las que más me golpeó fue Puerta, era senador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, en el 2003, porque yo cuento un poquito cómo fue la sucesión de Duhalde para entender bien la crisis. En el 2003 viaja a Monterrey con el flamante presidente, Néstor Kirchner, 2004, perdón, en enero, y Puerta, que era muy amigo en ese momento de Kirchner, le dice, ¿cómo puede ser, Néstor, que nosotros éramos los dos grandes alcahuetes de Cavallo? Vos primero y yo segundo. Sí. Y ahora te hiciste de izquierda. Y Néstor le contesta, según Puerta, Ramoncito, la izquierda te da fueros. Me chocó porque yo pensaba exactamente eso, pero no con esas palabras. Me parece de una gran precisión. Impresionante. La izquierda te da que es lo fueros. que él usó después como presidente durante todo. Y Cristina todavía lo sigue usando. Y voy más adelante. Por eso siempre al ladito, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas. Cuando Rodríguez Sá recibe a las madres, que fue el primero en recibir a Eve después de muchísimos años, claro. ya desde la usina, digamos, de centroizquierda, progresista, Página 2 y demás, se fue cambiando la idea de Adolfo. Ya era un muchacho, un señor que de muchacho había sido vinculado al peronismo bueno, al peronismo revolucionario. Es decir, es cierto que la izquierda en este país te da fuera. Claro que sí. Gracias, Seferino, y mucha suerte con el libro. La verdad que es un libro espectacular. Gracias por la invitación. No, gracias. A usted lo espero el próximo jueves. Gracias.